Vamos a orar esta mañana para recibir la palabra del Señor. Amado Padre, gracias en esta mañana preciosa por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú siempre estás ministrando nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, todo, Señor. Y tú eres el que pone bendición en todas las cosas que emprendemos también. Esta mañana, Señor, al acercarnos al consejo de tu Santa Escritura, lo hacemos con un corazón abierto, pidiéndote que tú siempre, como una tierra fértil, siembres la semilla de tu palabra y tú la guardes para que prospere en todo y crezca para lo cual tú la has enviado. Gracias esta mañana, enséñanos a través de la vida de este siervo que vamos a estar platicando, Señor, a rectificar muchos errores que a veces cometemos en nuestra relación contigo. Gracias en esta mañana, bendigo los pastores de esta congregación y todos aquellos que sirven en una u otra manera. Gracias por los hermanos a través de internet. Gracias, Señor, por todos y cada uno de aquellos que nos has dado el privilegio esta mañana de estar en este lugar, y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Una de las cosas más humanas, y le va a parecer raro lo que voy a decir al principio, una de las cosas más humanas que usted encuentra en la Biblia es la propia naturaleza de aquellos que han tenido una relación especial con Dios. ¿Y por qué digo humana? El Señor nunca pretendió que nos viéramos a través de la Escritura como seres supermanes o cosas de esa naturaleza, sino que nos ha presentado a cada siervo, cada sierva, en todo el desarrollo de la trama bíblica, desde Génesis a Apocalipsis, como personas con sus propios errores, con sus propias fallas, y la historia que nos narra toda la Escritura es una historia de una relación de un Dios santo, perfecto, un Dios tremendamente grande, no lo podemos entender con nuestra cabeza finita, pero teniendo una relación con personas que tenemos defectos y tenemos errores. El salmista le decía al Señor cuando contemplaba las noches estrelladas, le decía: Señor, cuando veo los cielos y los cielos de los cielos, digo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que le visites? Y a través de todas esas enseñanzas del trato de Dios con todos esos varones y siervas de Dios en la Escritura, hay muchas cosas que nosotros debemos aprender para nuestro propio caminar con Dios. Y entre ellos hay grandes errores que han cometido algunos siervos y que nos dejan una lección, un llamado a nuestra vida a no tropezarnos en la misma piedra. Una de las características del ser humano es su capacidad de aprender de sus propios errores, y muchas de las cosas que están en la palabra son enseñanzas de: mira, no vayas a caer en esto, no vayas a hacer esto, etcétera. El caso que vamos a platicar es un caso muy conocido, de los más conocidos en la Escritura. Los niños lo cantan en la escuelita dominical cuando dicen Jonás en la ballena. Jesús lo mencionó, y es alguien que se menciona varias veces en la Escritura, es Jonás, pero tiene una serie de características que yo le he llamado los grandes errores delante de Dios. ¿Por qué? Porque vino en un descenso de una serie de actitudes que lo llevaron hasta una profundidad que pocos siervos nos describe la palabra que han llegado ahí, pero también nos muestra la fidelidad, el amor y sobre todo la gracia de Dios sobre la vida del hombre, a pesar de y no por. Ahora, empieza la palabra, dice Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y aquí, solo en estos dos versículos, mire usted todo lo que vamos a encontrar. Primero, un Dios que tiene misericordia a pesar de un pueblo malo y en rebeldía tremenda, como era el caso de Nínive. Segundo, el plan divino de utilizar a una persona para ser el mensajero del llamado de atención a aquel pueblo. Tercero, fíjese bien,
Dios le dice claramente a su siervo a dónde y a qué lo está mandando. O sea, hay una revelación clara en la vida de él. Y déjeme decirle, estos son principios de la personalidad de Dios que no cambian. Sigue teniendo misericordia, sigue amando a una humanidad perdida y sigue utilizando personas como usted y como yo que llevemos ese mensaje y ese llamado. Es igual. Ahora, quiero que guarde un momentito en su corazón ese mandato de Dios, porque después lo vamos a contrastar en el capítulo 3, pero después de haber sucedido una serie de eventos. Por eso solo lo menciono ahorita. Ahora, ¿quién era Nínive? Uno de los peores enemigos de Israel e históricamente de los más crueles eran los asirios. Una nación completamente hacia el norte de Israel y tenía una capital que era Nínive. Nínive era una ciudad muy grande para su época. Algunos comentaristas estiman que por lo menos había un asentamiento que llegaba casi al 1.000.000 de personas, y una ciudad tan grande que para poder atravesarla, dice la escritura, que el mismo Jonás se tardó 3 días. Entonces estamos hablando de una ciudad muy grande. Pero en este lugar también es interesante ver que a quien Dios llama y comisiona para llevar su mensaje a aquella ciudad es aún una persona que pertenecía a uno de los pueblos que más habían sufrido bajo la mano dura de los asirios. Entonces lo está mandando prácticamente a que le vaya a predicar a los enemigos de Israel. Fíjense todos los elementos que vamos viendo en el trasfondo de Jonás. Ahora, dice el versículo 3 que Jonás se levantó, y aquí viene el primer aspecto, para huir de la presencia de Dios. Hermano, ¿cuándo empezó el hombre a huir de la presencia de Dios? En el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de lo que habían hecho y se entendieron, huyeron a quererse esconder y empezaron a crear una serie de formas de que Dios no los viera. El primer tremendo error que vemos en la vida de alguien es querer huir de la presencia de Dios. Es como ir totalmente lejos del único que puede traer una diferencia, que puede hacer algo en su vida completamente diferente. Ahora, huyó de la presencia de Dios a Tarsis. Tarsis es conocida también por traducciones como Tarso. Era el lugar original de Pablo y era un lugar en la Asia Menor. O sea, estaban mandándolo al norte y se estaba huyendo hacia el otro lado. Y dice que fue y descendió a Jope. Jope es lo que hoy es el puerto de Tel Aviv. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y oiga esta otra expresión: lejos de la presencia de Dios. Hermano, tremendo error. Tratar de huir de la presencia de Dios y tratar de irse lejos de Dios. Aspecto que el propio David llegó a entender que era imposible. Por eso le dijo: Señor, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si bajo al Seol, ahí estás tú. ¿A dónde voy a ir? Que me voy a esconder de ti. Lo llegó a entender de una forma, claro, después de un suceso muy fuerte en su vida. Pero vamos viendo la situación y la actitud. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual este hombre huye de Dios? Porque tiene que haber una razón. Era un profeta de Dios, era un siervo de Dios. ¿Qué lo lleva a él a huir? Dice el capítulo 3, verso 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Se arrepintieron, rasgaron sus vestidos, etcétera. Y dice, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ese fue el resultado final de la prédica de Jonás en Nínive. Ahora, en el capítulo 4 y verso 1, Jonás explica por qué trató de huir de la presencia de Dios. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Tremendo error otra vez. ¿Por qué? ¿De qué se está enojando? Se está enojando de que Dios tenga misericordia.
se está enojando de que Dios no destruya Nínive y hasta se apesadumbró, o sea que le dolió que aquella gente se arrepintiera. Imagínense el contraste, la paradoja, lo que estamos viendo con quién era Jonás. Y oró a Jehová y le dijo, ponga atención en esto: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Hermano, no le resulte, es una tremenda contradicción de un siervo de Dios queriendo huir de lo que Dios le está mandando a hacer, porque sabe que Dios tiene misericordia, que Dios es un Dios de bondad, y que si él va y dice algo, los que están ahí se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. ¿No le parece toda una contradicción? Y por eso lo estoy manejando para estructurarlo de esa manera. Ahora, dice el verso 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Imagínese el punto al cual llegó de cólera, porque dice que se enojó, de preferir morirse antes de ver la bondad de Dios en aquel pueblo de Nínive. Ahora, ¿le parece totalmente contradictorio? Déjeme írselo explicando de una manera especial. Cada vez que nosotros, teniendo la palabra de aliento, que nosotros teniendo la palabra de verdad, conociendo al Dios vivo y verdadero, sabiendo que es misericordioso y estando rodeados de personas que no conocen a Dios, con vidas hechas pedazos, y nosotros nos callamos, estamos teniendo la actitud de Jonás. ¿Cuántos me están empezando a entender esta mañana, hermano? ¿Es cierto o no es cierto? Mire, si usted supiera por dónde es el camino para salir de un problema y viera gente perdida ahí, ¿no trataría de llevarlos con usted? Ahora, esto nos habla, como le digo, de una actitud en la iglesia de indiferencia ante un mundo que se pierde. ¿Me entiende el punto de esto? Cuando nosotros no compartimos a Cristo con nadie, cuando nosotros ha pasado tiempo sin que traigamos un invitado, sin que traigamos una persona a conocer al Señor, nosotros estamos siendo como Jonás. Nosotros estamos simplemente endureciendo, y déjeme decirle, muchas veces son personas que tal vez te han lastimado, te han hecho daño, y esos son los que Dios te está mandando a darles testimonio y a bendecirlos. Ahora, vimos que claramente la razón por la cual Jonás toma la actitud de huir de la presencia de Dios y de irse lejos de donde lo había mandado, partía del propio conocimiento de un Dios de misericordia. Fíjese qué contradictorio esto, hermano. La misma iglesia primitiva pasó por este periodo en el principio. Después que vino el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo, cuando el Señor empezó a llenar y a crecer la iglesia en Jerusalén, se les olvidó que los habían mandado a los confines de la tierra a predicar el evangelio, y se acomodaron en ese lugar. Y por eso tuvo que venir una primera persecución y tuvo que venir un sacudión a la vida de Jerusalén para que ellos salieran por todos lados y llevaran el mensaje. Y aún así, cuando usted examina el libro de los Hechos, ni siquiera fueron a los gentiles, fueron solo a los judíos. Esa marca de cómo manejamos la responsabilidad de ser partícipes de la gracia y la palabra y conocer la revelación perfecta de Dios, de su voluntad en nuestra vida, hermano, nos hace tremendamente responsables. ¿Cuántos estamos siguiendo esto? O sea, no puedo decir, mire, es que yo no sabía, es que yo no sé hablar, es que no, nada, perdóneme. Media vez usted ha tenido una experiencia personal con ese Cristo de la gloria, usted tiene una responsabilidad. Y hermano, gente que necesite a Cristo, estamos rodeados. ¿Cuántos entendemos eso? No mires que el Señor no me ha mandado. No necesita mandarlo. Estoy seguro que en la misma colonia o cuadra donde vive hay gente que no conoce a Cristo. ¿Es cierto? No, o sea que ni siquiera tiene que caminar mucho. No digamos en el propio trabajo, en la oficina a veces,
o toda la gente con que tenemos una relación por negocios, por lo que sea, ¿cuánta gente no pasa por tu vida que tú sabes que son vidas hechas pedazos, que son vidas que están destruidas, que el enemigo ha venido a matar, robar y destruir, y tú vienes de la iglesia de gozarte y de cantar y de todo, pero no eres capaz de compartir una palabra de misericordia? ¿Me entiende la responsabilidad de esto? Ahora, dice en el verso, siempre capítulo 1, verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres de la nave para descargarla. Y oiga, pero Jonás había bajado al interior de la nave, y mire, me gusta cómo lo dice la palabra, y se había echado a dormir. Hermano, tengo una pregunta muy fuerte. ¿Será que Dios va a venir a encontrar una iglesia echada durmiendo? ¿Me entiende lo que quiero decir con esto? Y claro, las congregaciones están llenas de todo tipo de personas, pero le digo, tristemente estoy seguro que no va a haber congregación donde no haya alguien por ahí echándose su pestañazo desde el punto de vista espiritual. ¿Me entiende? Ahora, el segundo tremendo error es ignorar la situación que ha venido por causa del mismo. En otras palabras, tratar de hacerse loco de los rayos y la tormenta allá afuera. ¿Por qué se fue a buscar un lugar donde dormir? Porque le voy a decir, él estaba plenamente consciente que la situación que estaban viviendo de peligro, él era el primer culpable. Y déjenme mostrárselo más adelante. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes tú, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermano, aquí empiezo a preguntar algo. Qué triste que los que conocen a Dios tengan que ser exhortados de los que no conocen a Dios, porque saben que el Dios que ellos conocen tiene la respuesta del problema que están viviendo. Mire, ya le pidió a Dios, y mire, ¿y por qué no ha buscado al Señor? Mire, ¿y por qué no le clama a Dios? Sí, y se lo están diciendo los que no conocen a Dios. ¿Me entiende? Ese es otro tremendo error. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el tema, el testimonio que estamos trasladando con una actitud de ese hermano? No, si este conoce al Señor, está como que nada está pasando. Y le voy a decir, buena parte de lo que está sucediendo en nuestro mundo, en esta era que nos tocó vivir, es responsabilidad de una iglesia que esté echada durmiendo, hermano. ¿Cuántos me entienden eso? O sea, si hacemos un inventario realmente de gente que tiene una responsabilidad para con las cosas de Dios, el porcentaje de gente que asiste a una iglesia se caería, no le digo ni cuánto. ¿Me entiende? Porque no es ir a una iglesia nada más. Ese ya es un privilegio, oír la palabra, haber conocido a Dios, pero lo importante es qué fruto estamos dando delante de Dios. Y este es un fruto directo de una vez. Ahora, dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para saber por qué causa nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, quiero que oiga esto. Le dijeron, decláranos por qué nos ha venido este mal a Jonás. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y dice en el verso 9, él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora, volvamos a algo. Alguien que es temeroso de Dios, que conoce al Dios que hizo los cielos y la tierra, que es un Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, un varón que es de un pueblo que conocía al Dios vivo, cuando recibe un mandato de Dios, sale corriendo para el otro lado y no quiere obedecer a Dios. ¿Me entiende lo contradictorio de esto, mi amado? O sea, sí sabía quién era,
sí sabía quién era su Dios, sí sabía cuál era el propósito de Dios de mandarle a aquella gran ciudad a proclamar la verdad, pero abiertamente está en rebeldía. Y ese es un tremendo error, hermano. Cuando no obedecemos lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, nos vamos a ir a subir al barco equivocado, vamos a agarrar el camino no equivocado y después nos vamos a echar la pataleada y la chillada cuando vengan las tormentas de la vida. Eso es lo que está pasando acá. Y la reacción ni siquiera fue, bueno, Señor, perdóname, para todo, aquí voy de regreso. No, fue tratar de dormir y tratar de anestesiarse, de no oír esa tormenta que estaba allá afuera. Pero mire lo que les dice a los que le están preguntando. Verso 10. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se lo había declarado. O sea que cuando le preguntaron, mira, ¿y por qué de esta tormenta y por qué casi nos hundimos y se va a partir el mar? Mire, yo tengo la culpa. ¿Por qué? Porque a mí me mandó Dios a hacer algo y yo voy para el otro lado. Hermano, aquí hay otro mensaje. Cuando somos rebeldes con Dios, no hay tales de que es mi vida y yo hago lo que quiero. No es cierto. Tu vida siempre está entrelazada con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con todo ese círculo que te ama de forma especial. Y nos guste o no, las decisiones de nuestra actitud con Dios van a parar lastimando a los que más queremos. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? O sea, no hay tales de que no mires que esto es entre Dios y yo. Le tengo noticias, no es así. Es entre Dios y su familia. Y usted es el responsable de traer bendición o maldición a la familia. Fíjense que suena bien duro, pero es la verdad. Ahora, este hombre sabía perfectamente qué era lo que pasaba, por qué pasaba, qué era lo que lo habían mandado, por qué se había huyendo al otro lado. Incluso, hermano, aquí viene otro tremendo error. Le van sacando con cucharita, ya se dio cuenta. Primero viene la tormenta y todo, y mira, clámale a tu Dios, ¿a quién sirves? Y entonces ya suelta, sí, yo soy hebreo y conozco al Dios vivo. Y después le siguen preguntando, sí, esto vino por causa mía, porque yo voy huyendo de la presencia de Dios. O sea, ¿me entiende cómo a veces dice la palabra en el libro de Proverbios que el que encubre el pecado no prosperará? ¿Qué era lo que estaba haciendo Jonás, hermano? Lo que estaba haciendo es tapándolo de qué estaba huyendo y por qué estaba huyendo. Estaba incluso queriendo ignorar la tormenta que Dios había levantado sobre aquel lugar. Y en una oportunidad hablamos de las tormentas. En la del lado de Genezaret, Jesús la reprendió porque esa la había levantado el diablo. Pero en este caso, este es un tipo de tormenta que no se va a quitar así usted ayune, patalee, ore y lo que quiera, sino hasta que haya arrepentimiento. Porque esta era una tormenta que Dios mismo había levantado para hacer reaccionar a su siervo de lo que estaba haciendo. Ahora, pudo haber parado en este momento el problema, pudo haberse postrado aquel varón, pedirle perdón a Dios, derramar su corazón y decirle, mira, he sido rebelde, pero perdóname, estos inocentes no tienen la culpa. Yo te ruego que calmes la tempestad y ahorita le pido al capitán que nos regrese a Jope y me voy a ir a Nínive. ¿Usted cree que pudo haberlo hecho, hermano? Sí. Y esa es una cosa en nuestra vida. Nunca hemos descendido tanto que Dios no pueda alcanzarte y rectificar si tú te arrepientes. Y aquí hay un elemento, fíjense en esto, hermano. Sigamos viendo qué hizo, porque después le voy a explicar otro elemento que tiene el mensaje también. Verso 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se estaba embraveciendo cada vez más y más. Y oiga la respuesta: tomadme y echarme al mar y se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad contra vosotros. Ahora, ¿le parece a usted una actitud de arrepentimiento lo que les dice que hagan? O sea que sigue endureciéndose más. ¿Ya se dio cuenta? Ahora entró en otra etapa que es otro tremendo error. Y es el error de victimizarse.
Sí, no, yo sé que causa a mí, así, no, mejor que me maten a mí, así ya no hay problema. ¿Es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? Sí, eso lo que está haciendo es sigue descendiendo, hermano. Porque le voy a decir, hay un tremendo peligro en todo esto. Cuando usted claramente sabe la voluntad de Dios y trata de irse lejos de la presencia de Dios para no hacer la voluntad de Dios, lo que empieza es un descenso. Y déjeme explicárselo de esta manera. Jerusalén está como a unos 600 metros sobre el nivel del mar. Jope está a nivel del mar. O sea que había, por eso dice, había descendido a Jope. El hombre venía en un descenso. Primero desciende a Jope, después desciende al barco, después desciende a dormir en el fondo del barco y ahora va a descender hasta lo profundo de abajo del mar. O sea, la vida del hombre que está tratando de huir de Dios es una vida que va en descenso y va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ¿me entiende? Y hay oportunidades. El solo hecho de haberse levantado una tormenta ya era una oportunidad, ya era un llamado. ¿Por qué vas a buscar que te menee? ¿Por qué no de una vez te regresas a donde debes de ir? No quiso. Ahora lo encaran y le preguntan y dicen, no, es culpa mía, pues si quiere échenme al mar, pues. En otras palabras, se victimiza. Otro tremendo error. Hay momentos en la vida cristiana, hermano, que victimizarse ante Dios no le va a impresionar. Y le voy a contar un caso que está en Josué. ¿Qué pasó cuando por desobediencia perdieron la batalla de Jai? ¿Qué fue lo que hizo Josué? Con los ancianos se postraron, rasgaron los vestidos y empezaron a quejarse con Dios. Y allí usted ve una figura de Dios que es muy bella, una manifestación. No llega y les da un toque en la espalda, mijito, no, levántense. No, le pregunta, ¿y por qué estás haciendo eso? Arrepiéntete, limpia el pecado y levántate. Y hay muchas veces en nuestra vida, mi amado, que lo que necesitamos es que Dios nos zarandee el barco. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y no es grato. No es grato, pero a veces nosotros andamos buscando que nos angoloteen el barco. Y va a durar tanto como nosotros no dispongamos nuestro corazón con Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? Claramente, primero, llevar la palabra de arrepentimiento a Nínive, punto 1. Y punto 2, utilizar a este siervo. Y usted cree que Dios no sabía cómo le iba a reaccionar. Ahí nos está dando una lección también. Dios no nos llama por lo que somos, sino nos llama a pesar de lo que somos, hermano. Y eso es pura misericordia, ¿me entiende? Pura misericordia. Lo echaron al mar y dice el verso 17 que Jehová le tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, mire cómo Dios sigue tratando y tratando y tratando. Y si vemos la vida de Jonás, viene para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ya llegó al fondo del mar. Y ya llegó hasta el vientre de un pez. Algunos estudiosos de la palabra hablan que Jonás se murió, que Dios lo sacó desde la muerte, porque es casi prácticamente imposible que una persona permanezca, por muy grande que sea el pez. Algunos dicen que era una ballena, no se sabe. Pero como haya sido, haber permanecido 3 días y 3 noches no es normal. Por eso él mismo nos lo va a decir. Fíjese lo que dice acá. Capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Por eso es que algunos estudios dicen que llegó hasta el Seol. Y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y me quiero detener aquí con un tema. El tremendo error de llegar hasta la orillita donde ya no hay regreso, para empezar a clamar a Dios. ¿Ya se dio cuenta de eso también? O sea, tuvo que ir bajando, bajando, bajando. Tuvo que ir Dios angoloteando y tratando, y el hombre no reaccionaba. Hasta en este momento dice, invoqué.
oré a Jehová. O sea, hermano, ¿por qué a veces tenemos los hombres que llegar al punto de estar con el agua que ya no respiramos para buscar a Dios? Saben que los chapines tenemos un dicho que da vergüenza. Cuando todo ya falló, el compadre, el político, el conecte, cuando ya no hay nada, la gente dice, ahora sí a la mano de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Pues le tengo noticias, a la mano de Dios desde el principio, aunque no lo reconozcan. Ahora, hasta el final, cuando ha llegado al extremo, empieza a clamar a Dios. Y ese es un error, hermano. ¿Por qué llegar hasta el punto donde ya le falló todo lo bueno, como decimos entre paréntesis, para buscar a Dios? Todavía ha venido en descenso en la vida de este hombre. En el capítulo 2 y verso 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Otro gran error. Hay gente que no se acuerda de Dios hasta que tiene problemas. ¿Cuántos saben eso, hermano? Mira, hermano, que vayan, mira, te invito, hay un retiro, hay una iglesia, nunca tiene tiempo. Espérese que tengo un problema y ahí mismo va a venir a preguntar que si no hay retiro el otro fin de semana. ¿Es cierto o no es cierto? Mire que lo invito, que un mes vamos a tener un servicio especial, un día de estas. Espérese que le apriete el cuellito un poco los problemas. Y gracias a Dios por eso, hermano. Porque yo le puedo decir, la mayoría de los que hemos venido al Señor hemos venido en crisis. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, no me va a decir, no, yo vine a buscar al Señor. Nada. Venimos porque ya el agua está aquí, el divorcio a la puerta, hay una enfermedad. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Y fíjese que aquí lo está diciendo este varón. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. O sea que ahí se acordó. Sí es cierto que todavía hay un recurso que se llama el que hizo los cielos y la tierra. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Este es otro mensaje. No importa lo profundo, no importa hasta dónde nuestra vida haya llegado, Dios está dispuesto a oír y a extender su mano. Amén. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Animó, ahora sí. La salvación es de Jehová. Pagaré lo que prometí. ¿Y cuál fue lo que pasó? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, aquí quiero hacerle un contraste. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. Ahora, compare lo que le dijo el Señor a Jonás la primera vez y lo que le dice ahora. Levántate y ve a Nínive y aquella gran ciudad y proclama el mensaje que yo te diré. Ahora, dos cosas en este punto, hermano. La primera, era necesario lo que pasó del capítulo 1, verso 3, hasta llegar al capítulo 3, verso 2. Era necesaria la tormenta, el problema, el pez. ¿Era necesario, no? O sea, hermano, muchas cosas en nuestra vida son innecesarias. No tendríamos que estar pasando por la calle de la amargura si fuéramos sensibles a obedecer a Dios. Ese es el mensaje que está dejando. Porque Dios va a hacer lo que dijo, querramos o no querramos, hermano. ¿Es cierto o no? Que te lo está pidiendo que vayas es una cosa, pero tú eres el que le va a poner tormentas a la vida o va a llegar cuando Dios dijo que fueras. Así de sencillo. Si hubiera ahorrado, ¿cuántos problemas? La otra cosa que podemos ver en este punto también, mi amado, es cómo la misericordia de Dios no la corta ni siquiera muchas veces nuestra dura cerviz. ¿Entiendes? O sea, yo te dije que fueras y hicieras esto. No quieres, bueno, voy a tener que tratar y zarandear. Y ya cuando estés listo otra vez, que al Señor clamé, que oyó mi voz, que a Él le
pagaré mis votos, ahora ya está bien sedita. Entonces lo vuelve a encargar. Bueno, ¿te acordás lo que te dije? ¿Que a dónde tenías que ir? Sí, Señor. Ahora, ¿había cambiado en el fondo el corazón de Jonás? No. Y fíjense que muchos iban a esperar que dijera sí. Por eso en el capítulo 4 le dice, por eso yo no quería venir. O sea que fue, pero no fue precisamente porque sí, no, la misericordia. No, hermano. Es más, Dios tuvo todavía que darle otra lección más a Jonás. Y esa la encontramos, ahorita voy ahí, esa la encontramos en el capítulo 4 y verso 10. Déjeme contarle el contexto. ¿Qué pasó? Llegó Jonás y proclamó en aquella gran ciudad, y la ciudad se arrepintió, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, se arrepintieron, en otras palabras, y Dios detuvo el mal que traía sobre aquella ciudad, porque ese era el propósito inicial, que se arrepintieran. Ahora, ¿qué vino a suceder después? Jonás dice que subió a una montaña enfrente de Nínive y se paró a ver qué iba a pasar. Yo creo que en el fondo decía, manda rayos, Señor. ¿Verdad que sí? O sea, todavía estaba pensando, se arrepintieron, pero tú trata con ellos, Señor, porque a veces somos baratos para orar de esa manera, hermano. Ahora, ¿qué sucedió cuando vio que la cosa no pasaba nada? Y el mismo Señor le habla de que se arrepintieron y se enojó. Eso es lo que nos dice el capítulo 4, se enojó. Y ahí fue donde le dice al Señor, ya viste, por eso yo te dije que no quería venir. Porque yo sabía que si estos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Fíjese qué actitud, hermano. Y viene y había mucho calor, mucho sol. Y el Señor hace crecer una calabacera durante la noche para que le dé sombra a Jonás. Fíjese, todavía con atención VIP. Pero asimismo el Señor manda un gusano en la mañana que se coma la calabacera. Mire todos los detalles del trato de Dios para que este hombre reaccione. Y ahí sí se enojó que cómo es posible que ese gusano tal por cual se comió su calabacera y le quitó su sombra. Y fíjese lo que le dice el Señor, capítulo 4, verso 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en otra noche pereció? Ese es el contraste. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahora, fíjese cómo a veces tenemos más misericordia de cualquier cosa como la calabacera y no sentimos nada por todas las almas que no conocen a Dios, hermano. ¿Entiende el punto de esto? Esa fue una última lección todavía, Jonás. O sea, la misma calabacera te da lástima, pero ahí estás esperando a ver si voy a mandar rayos y truenos tipo Sodoma para borrar del mapa a los de Nínive. Y de hecho era lo que iban a hacer, y pasó 200 años después, porque volvieron a caer en pecado y todavía les volvió a mandar otro profeta, pero esa vez ya no se arrepintieron y vino juicio. Pero el punto, volviendo a esto, hermano, es que las consecuencias de nuestra desobediencia a Dios, del pretender, porque no voy a decir del huir de Dios, no, lo que hacemos a veces es pretender huir. Eso es cuando usted trata de hacer algo, pero no lo va a lograr hacer. Todo ese tipo de situaciones trae tormentas que muchas veces alcanzan personas a tu alrededor, porque lógicamente el que te ama se va a doler de lo que a ti te pasa. ¿Es cierto o no es cierto? A la gente que te quiere le duele cuando le pasó tal cosa, pero le voy a decir, mi amado, todo eso son lecciones a nuestra vida que podemos traer pérdida y destrucción y poner en evidencia incluso un mal testimonio de quién es el Señor para nosotros. Porque a veces la gente, para ser creyente así, mejor me quedo como estoy. Y le voy a decir, tal vez has trabajado mucho en compartirle a alguien y con un testimonio de estos te echas al plato a 100 que ni siquiera los habías considerado. Todo el mensaje del libro de Jonás es únicamente un llamado a la reflexión
de aquellos errores que tratamos y que cometemos en nuestra relación con Dios. Y déjeme hablarle de algunos otros rápidamente. ¿Qué hizo David cuando se dio cuenta del pastel de lo que había hecho con Betsabé? O sea, ¿se levantó y se arrepintió o siguió cayendo? Se mandó a matar al esposo de Betsabé y a otros inocentes. Porque esto lo oí hace poco y me llamó la atención y es cierto. No solo mataron a Urías, todos los que se acercaban en la batalla les tiraban piedras y los mataban. O sea que fíjese que todavía se llevó de corbata a otros pobres soldados que no tenían la culpa. Ahora, ahí en el caso de David y Betsabé, es la misma historia de Jonás. Viene bajando, 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 bajando. ¿Y qué es lo que trata de hacer cuando se da cuenta hasta dónde llegó? Callarse. Como decimos, tratar de meter debajo de la alfombra para que no se vea la basura. Eso fue lo que trató de hacer. Dios levanta un profeta llamado Natán que le llega a contar una parábola para hacerlo reaccionar. Y hasta en ese momento, eso es lo que registra el Salmo 51, este hombre derrama su corazón y se da cuenta de lo que ha hecho. Pero venía, mire, para abajo, igual, tratando de dormirse a Dios, con que ya pasó la tormenta. Ahora, ¿qué consecuencias hubieron en ese caso? La primera directa fue la muerte del niño que había concebido Betsabé. Pero la segunda fue que le dijo el Señor: nunca se apartará de tu casa la espada, porque tú la usaste con Urías. Y los hijos se le rebelaron y se mataron entre ellos. Y además le dijeron: lo que tú hiciste en lo callado, yo lo voy a proclamar en las azoteas. Y el hijo se acostó con todas las concubinas en las azoteas, a la vista de todos. O sea, ¿me entiende, amado? No hay nunca un buen final si no reaccionamos a tiempo delante de nuestro Dios. ¿Qué vemos en el caso de Abraham y Sara? ¿Por qué descendió Abraham a Egipto huyendo de la sequía? ¿Y qué fue a hacer? A mentir, a decir que Sara era su hermana. O sea, todos los siervos usted los va encontrando. Jacob, ¿qué significa Jacob? Significa engañador. Jacob toda la vida engañó y toda la vida lo engañaron. Lo engañaron que había matado un animal a su hijo. Lo engañaron, la propia esposa le escondió los diosesitos al papá cuando se fueron y lo engañó. O sea, usted encuentra engaño en la vida de Jacob a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque él era un engañador. O sea, siempre que las cosas van contrarias a la voluntad de Dios, siempre que las cosas van huyendo de la presencia de Dios, no puede haber bendición, hermano. Y a veces le voy a decir, muchas veces nos sentamos y decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí me pasa esto? Hermano, yo no digo que no hayan vicisitudes en la vida que son consecuencia de otras cosas, a veces de imprudencia. O sea, cuando se metieron en el barco para irse a Roma, Pablo se los dijo: señores, va a haber una gran tormenta, mejor quedémonos aquí. No le hicieron caso. Ahí no fue ni que el diablo mandara la tormenta ni que la mandara Dios. Eso simplemente son tormentas por imprudencia nuestra. ¿Me entiende? O sea que hay diferentes. Por fuera parecen igual, pero el fondo no es el mismo. Y le voy a decir, una cosa que nos enseña también Jonás es que, hermano, usted sabe cuando las cosas no están bien. ¿Es cierto o no? Ay, hermano, ore para que Dios me revele. No, mejor escarbe aquí adentro, porque aquí está el motorcito. Recuérdense que Dios nos dejó algo que se llama conciencia. Y la palabra claramente dice: si tu conciencia no te acusa. O sea que ahí está. A veces jocosamente lo presentan como un diablito y un angelito, que el diablito le está diciendo: anda a hacer el mal, y el otro le está diciendo: no, detente. Me acuerdo, hasta en el Pato Donald le ponían a los diablitos ahí. Pero le voy a decir, en el fondo, todos sabemos por qué pasan las cosas que pasan, hermano. ¿Es cierto o no es cierto? Y ese es el llamado de Dios a nuestra vida. Nunca permitas descender y descender y descender y descender. Y si has descendido, recuerda que si volteas tu corazón con sinceridad ante Dios, su mano no se ha cortado para salvación al que cree. Está dispuesto a extender su mano
hasta el lugar donde estés y volverte a dar una oportunidad. Pero también una cosa que es muy importante, hermano. Hay una expresión que está en Segunda de Crónicas 36:15, donde dice que Dios les mandó profetas y profetas y profetas y ellos no quisieron oír. Y ahí sí hay una palabra que es muy importante. Dice hasta que subió la ira de Jehová y ya no hubo remedio. O sea, sí hay un punto, hermano, donde Dios va a decir hasta aquí. Y eso es lo que jamás podemos permitirnos en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Sansón es un ejemplo de ello. Cuando a Sansón le dijeron los filisteos a ti, y estaba dormidito en las piernas de Dalila, dice que se despertó, y léalo, ahí está en el libro de Jueces, dice que pensó, saldré esta vez como las otras. Y hay una expresión durísima, dice hasta que se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. ¿Me entiende, mi amado? O sea, Dios tiene misericordia, Dios tiene paciencia. Dios nos da y nos enseña por muchas situaciones y circunstancias, nos da la oportunidad de entender su palabra revelada. Sabemos lo que debemos hacer, pero somos nosotros los que lo vamos a hacer tan largo el camino como poner nuestro corazón delante de Dios y siempre entendiendo y comprendiendo que hay un momento que puede llegar un hasta en la paciencia de Dios. Y yo sé que suena muy especial esto, pero eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Jacob y sus engaños, Sansón hasta que echó a perder el llamado de Dios, Josué en Jai quejándose, Pedro negando al Señor, los discípulos escondiéndose durante la crucifixión. Y hermano, ¿cuántos casos más no encontramos en la palabra que son un llamado a que cada día tengamos una mejor relación con nuestro Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Hijo mío, dame tu corazón, dice la palabra. Lo único que quiere Dios en nosotros, hermano, es que cuando nos da una palabra, claramente como se la dio a Jonás, es cierto, corramos, pero corramos para obedecerle. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar con la vida de Jonás? Que a veces hemos metido la pata, perdóneme que lo diga así, y a veces hemos hasta ido para el otro lado, y siempre va a haber un llamado, siempre va a haber un ven, regresa, no te alejes, ¿me entiende? Y ese llamado va a crecer en intensidad, lógicamente. Si no queremos oír a la primera, nos van a empezar a sangolotear el barco, o van a empezar a levantar una tormenta. Tú pones la medida hasta dónde quieres llegar. Yo, si les soy honesto, no quiero ni siquiera llegar a Jope, hermano. Amén. Porque Dios es Dios y al final es parte del amor y la gracia de Dios en nuestra propia vida. Y lo más especial, lo más maravilloso de todo esto, mi amado, es que Dios sigue usando hombres para llevar el mensaje del evangelio. Por eso el apóstol Pablo escribió que a Dios le ha placido salvar a los hombres por la locura de la predicación del evangelio y que no la encargó en manos de ángeles, sino se las encargó a ustedes y a mí como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar esta mañana. Incline su rostro un momentito, amado. Yo quisiera pedirle que tengamos un momentito de intimidad con Dios. Yo no le voy a pedir que levante la mano, mucho menos que venga acá. Esto es algo completamente entre usted y el Señor, ahí donde usted está sentado. Amado, ¿has tratado de huir de la presencia de Dios? ¿Has tratado de ir hacia el otro lado de lo que Dios quiere en tu vida? Tal vez en este mismo momento estás subido en el barco que no era. Tal vez en este momento estás empezando a recibir ya un oleaje fuerte que te anuncia lo que viene. Tal vez la misma gente que ni conoce a Dios te ha estado hablando que vengas a Dios.
hermano, no importa en qué punto ni con qué relación, a qué situación puedas estar pasando. Lo importante es que esta mañana tú derrames tu corazón delante del Señor, que tú vengas delante de Él y le digas: ya basta, Señor, ya no quiero correr más en dirección contraria, ya no quiero ir más contra lo que tú quieres en mi vida. Perdóname si he hecho cosas en mi vida que no han sido tu voluntad. Perdóname si he hecho cosas que no era lo que tú querías para mi vida, tal vez en rebeldía a los papás, tal vez dejándose llevar por algún mal consejo. Pero Señor, esta mañana yo quiero poner un alto a ese caminar. Esta mañana yo quiero poner mi corazón delante de ti y decirte: mi Señor, quiero obedecer, quiero ir en el camino que tú quieres, quiero hacer aquello que tú me mandaste hacer. Ya no quiero poner excusas, ya no quiero victimizarme, ya no quiero culpar a alguien. Señor, heme aquí esta mañana, yo pongo mi corazón delante de ti. Tú sabes, Señor, y me conoces en mi levantar y acostar. Y como dice tu palabra, aún no están las palabras en mi boca, y ya tú sabes cuál es la intención de lo que quiero decir. Señor, visítanos con tu mano de misericordia y de amor. Visítanos, Señor, con esa mano que alcanzó a Jonás hasta lo profundo del vientre del pez y le dio la oportunidad de volver a iniciar una relación de obediencia contigo. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias. Y Señor, perdónanos por todos aquellos ninivitas que tú has puesto en nuestra vida, en el caminar, y que nunca les hemos hablado de tu amor y de tu gracia. Señor, queremos empezar a llevar ese mensaje a un mundo de tantas necesidades y tanto sufrimiento. Gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.